Y buenas tardes, profesor Weimar. Mi nombre es Blanca González, el cual voy a hablar en cuanto a la estadística. Entonces, el concepto de estadística es un conjunto de técnicas para describir grupos de datos y para tomar decisiones en ausencia de una información completa. La estadística, a diferencia de las matemáticas, no genera resultados exactos. Los resultados siempre tienen asociada un grado de incertidumbre o error. Acá tenemos dos tipos de estadística, las cuales es la descriptiva, que nos permite resumir las características de grandes grupos de individuos, y las inferenciales, que nos permite dar respuesta a las preguntas hipótesis sobre poblaciones grandes a partir de datos de grupos pequeños o muestras. En cuanto a qué es la variable, es una característica observable de un objeto que varía las variables, que pueden ser cualitativas en dos tipos: nominales, ordinales; cuantitativas, que pueden clasificarse en continuas o medibles; y discretas o contables, como por ejemplo el peso de un estudiante, el diámetro de una casa, el color de los ojos, tipo de construcción. Matriz de datos. Es un ordenamiento de datos en fila, columnas, donde cada fila es una escuela determinada y cada columna una variable. Entonces aquí podemos encontrar como tal dos matrices de datos, una que es hecha en Excel con muchos datos y la otra ya es más pequeña, pero ya con estadísticas de estudiantes. Los gráficos. Nos permite presentar la información, que son los datos de manera resumida y gráfica, fácil de entender. Los gráficos pueden ser univariados, bivariados y multivariados, según el número de variables involucradas. Hay gráficos univariados, ejemplo de edad de una muestra de personas, datos presentados en forma de histograma de frecuencia. En estos gráficos, las barras se encuentran unidas, no habiendo espacios entre barras. El gráfico de pasteros sectores, ejemplo, el nivel de educación de una muestra de 598 personas de origen rural. Y gráfico de barras bivariado, ejemplo de notas de 3 asignaturas presentadas de forma de barras. Están las medidas de tensión central. La media aritmética, o simplemente una media en conjunto de mediciones, es la media tendencia central más usada y conocida. Esta media se simboliza como X con raya cuando representa la media muestral, y como letra griega minúscula para representar la media poblacional. Entonces aquí está como el claro ejemplo de la mediana. Y acá un ejemplo, que si tengo notas de un examen de matemáticas de 10 estudiantes en una escala de 1 a un 100% de dónde. Entonces ahí hay que buscar cómo se saca la media aritmética. La mediana. La segunda medida de tendencia central es la mediana. La mediana es un conjunto de mediciones X1, X2 o X3, etcétera. Es el valor X que se encuentra en el punto medio o centro cuando se ordenan los valores de menor a mayor. Acá tenemos un ejemplo: estudiante, datos ordenados y el valor de X1. La moda es la medida de tendencia central más fácil de calcular y también es la más sujeta a fluctuaciones cuando cambian unos pocos valores de distribución. Por esta razón, la moda suele usarse como una evaluación rápida de tendencia central. La moda es el valor más frecuente que funciona bien en las escalas, en las escalas nominales. Otras medidas de tendencia central es la media geométrica. La media geométrica se define como x8 raíz de n de x1 por x2 y así. La medida cuadrática se constituye a partir de una suma de cuadrados de un conjunto de valores. Su forma de cálculo es xc igual a raíz cuadrada de 2 de x1 a la 2 más x2 a la 2. Están los cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles, si a su conjunto de datos se ordena de mayor a menor el valor central de la mediana. Este valor se divide en el grupo de dos subgrupos, cada uno del 50% de los datos. Si a cada subgrupo ordenado se le marca el valor central, tenemos así tres valores seleccionados que llamaremos cuartiles: Q1, Q2 y Q3.
3. Estos valores dividen el conjunto de datos en 4 grupos con igual número de términos. Cada cuartil contiene el 25% de los datos. La mediana es el cuartil 2Q2. Con 2 cuartiles se construye un gráfico. Medidas de dispersión de variabilidad. El rango, recorrido o amplitud de un conjunto de mediciones. Es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Indica el número necesario y mínimo de unidades en la escala de medición para incluir los valores mínimo y máximo. Está el desvío estándar. S es la raíz cuadrada de la suma de la raíz de desviación alrededor de la media elevados al cuadrado divididas entre el número de casos menos 1. Cuando se trabaja con muestras, el desvío estándar se simboliza con una S, con la letra sigma minúscula. Cuando se usan datos de población, su fórmula de cálculo tradicional es Q y S, y ahí encontramos como tal nuestro cálculo, para hacer nuestra medida. Cálculo de S por suma de cuadrados, el desvío estándar se puede expresar también de la siguiente manera: S raíz de eh, la media x2 y así sucesivamente. La varianza es el desvío estándar elevado al cuadrado, se simboliza con S2 cuando es muestral o 2 cuando es poblacional. Esta es una medida que se usa en muchas pruebas de hipótesis estadísticas, por ejemplo, el análisis de varianza Andeva, que se basa en la descomposición y relación de las variaciones de las causas de variaciones de los datos. Muestra de población. La población es un conjunto homogéneo de elementos en el que se estudia una característica dada. El censo es la forma del estudio de todos los elementos de una población. Por ejemplo, se puede mirar la población que hay en un departamento o que hay en una ciudad. El conjunto representativo de elementos de esta la llamaremos muestra. Ya es un conjunto total. Aquí el muestreo aleatorio simple es la manera más sencilla de hacer muestreo. Decimos que una muestra aleatoria cuando cada elemento de población tiene la misma probabilidad de ser elegido. La población es idéntica en todas las extracciones de muestreo. Esta característica es irreverente si el tamaño de la población es grande en relación al tamaño de la muestra n. Tenemos varias formas de calcular el n, número de elementos de la muestra. Cálculo de n por ecuación, como la fracción n sobre n mayúsculo, o priori se determina que será mayor que 0.1 método para determinar n de manera aproximada en el siguiente ejemplo, que ahí lo tenemos. Está el muestreo estratificado. El muestreo aleatorio simple debe usarse cuando todos los elementos de la población son homogéneos respectivos a las características a estudiar. Es decir, que a priori nos conocemos que elementos de la población tendrán valores altos de ella. Cuando dispongamos de un ejemplo clásico, son las encuestas de opinión donde los elementos personas son heterogéneas en alguna variable como sexo, edad, profesión, etc. También existe el muestreo de conglomeraciones. Existe como tal la situación donde ni el muestreo aleatorio simple ni el estratificado son aplicables, ya que disponemos de una lista con el número de elementos de la población, ni en los posibles estratos. En estos casos, típicamente los elementos de la población se encuentran de manera natural agrupados en conglomeraciones cuyo número es conocido. Por ejemplo, la población rural se distribuye en comunidades y los habitantes de un barrio en manzanas. Está el muestreo sistemático cuando los elementos de la población están en una lista o en un censo. Se puede utilizar el muestreo sistemático. Supongamos que tenemos una población de tamaño n y se desea una muestra de tamaño n minúscula y sea cada un valor entero más próximo a la relación n sobre n. La muestra sistemática se toma eligiendo al azar con nuestros aleatorios un elemento entre los primeros k elementos y se denomina n1. El muestreo se realiza seleccionando los elementos n1 más k y n1 más 2 por k, etc. Los intervalos fijos de k hasta completar la muestra. Entonces, aquí como tal, pues ya damos como terminada nuestro, nuestro tema de la estadística y ya. Entonces, muchísimas gracias, profe. Espero que haya sido una evidencia satisfactoria en cuanto a la estadística.